Deja paso a la habilidad sarcástica del niño güey. Acción Sánchez es quien está al frente de la banda. Jorge Gascón me controla desde fuera para que todo esté en su sitio. Esto sería como mi canción antimaterialismo. Escucha, dice: ahora que brillo, no brilla mi bolsillo. Verano 2003, welcome tu planeta paquetillo. Tengo un poco de polen y un librillo, algo sencillo, aquí pa' ti ni el estribillo. Solo serás más rapper que yo cuando te patrocine en calzoncillo, pero pa' entonces ya tendré colmillo. Saldré al pasillo a limpiarme el culo con la ropa, sabiendo que aquí nos medimos por la peste de la boca. Por la mañana toca, visita el Roca y humeante entre mis labios el primero de bellota. Entre mis manos tengo la Hip Hop Nation, hermano, así cagar es mucho más sano. Y mi almorrano, me salen lombrices del ano. Escriben con sangre en el bate el nombre de Pinamontano. Chuma, solo lo digo pa' que os joda, no os piquéis. Tu barrio mola, pero tu grupo es una mierda, ¿ok? Me siento un rey al que el culo le cuece. Cago mostaza o algo que se le parece. No puede. Vi tu cara entre los peces y pensé: ¿o no es nota ese? La gente con el dinero se crece, pide más de lo que se merece. Te odio 2 o 3 veces por imbécil. Aquí cada rapero hace sus números, sus cálculos, su hipótesis, su tesis, sus carreras cortas como un taxi. Te doy 2 millones de adelanto de royalty si te tiras en el área y me provocas un penalti. Así el encilla se contento cuando ve que miden su talento regido a un tanto por ciento. Después llegan los llantos, lloros y lamentos. No vino nadie a mi concierto en sí, cuánto lo siento. Ahora lloras porque el Satu se lo ocurra y conciertos de SFDK rebosan de b-boys con gorras. Os cambio todo vuestro dinero y ganas de fama por una mañana en el bate fumando rama. Te cambio mis patas de gallo por tus canas y el estrés de ver al hip hop desangrado en la cama. ¿Qué tal te encuentras hoy, Cleopatra? Te canto un rap de amor al puro estilo Frank Sinatra. Que yo ya he sido Humphrey Bogart y Marlon Brando, en busca del placer absoluto, fumar cagando. Hay humo en esta habitación, no se va soplando, así que tú primero, campeón. El mundo me parece un sitio extraño, por eso me paso la vida encerrado en el baño. Hay luz en esta canción, no se apaga soplando, así que tú primero, campeón. El mundo me parece un sitio extraño, por eso me paso la vida encerrado en el baño. El secreto por el cual no me hago viejo es que dejo mis complejos en los azulejos. Si hay humo siempre os veo de lejos y borroso. Especial dedicación pa' todos los envidiosos. Te miro mientras tú miras a tu vecino y él cree que lo admira sin saber que le está robando las plantas de sativa. Yo soy tu cámara oculta en Sevilla, donde muchos pa' chupársela se quitan las costillas. Cantate un cara al sol por los raperos nazis que quieren pegarle a un chaval por algo que dijo en su masi. Libertades de expresiones se convierten en prisiones vigiladas por los funcionarios más cabrones. Escuché tiritos en tus canciones, se cayó mi caca al bate salpicando mis cojones. Gotas de lluvia dorada caen en tu fachada y tú con esa cara ¿quieres pillar una calada? Soy feliz con nada, no te lo traga. No preguntes quién continúa, sino quién coño empezó esta saga. Te voy a hacer una larga, SFDK son 2 mierdas, ¿vale? El Satu más que loca. Lo que pasa es que en el 2003 la gente tiene muchas ganas de coger y cuando montan un concierto graba un LP nos llaman porque saben que este dúo tiene ganas y atraen a la pasta igual que a las moscas, o es que no te coja. Hay humo en esta habitación, no se va soplando, así que tú primero, campeón. El mundo me parece un sitio extraño, por eso me paso la vida encerrado en el baño. Hay luz en esta canción, no se apaga soplando, así que tú primero, campeón. El mundo me parece un sitio extraño, por eso me paso la vida encerrado en el baño. Fuma cagando. Bandita, ya regresamos aquí a esta segunda capsulita de Voz del Día. Cabeza de huevo. Qué chido que todavía continúan con nosotros. Y bueno, pues regresando a Cuba, ¿no? Al Caribe. Ay, el Caribe. El Caribe. Qué buenas tierras aquellas, ¿no? Qué buena costa, qué buena playa. Qué buen sol. Qué buenas muchachas. También. Y bueno, pues retomábamos, ¿no? Un poco esta temática de Cuba. Decían por ahí algunas sugerencias culturales, ¿no? De Cuba, precisamente de su poesía.
es algo bastante interesante que nos mencionaba por aquí Dinora antes de irnos al corte, antes de que la cápsula terminara. ¿No? Por aquí, bueno, Sí. ¿tienes algo que vayas a leer? No. Aquí topé un poema de un señor que se llama José Lezama Lima, padre de el neobarroco allá en Cuba, igual por estos años, los años 40, 60 más o menos aproximadamente, que les decía, es el momento en el que surge Casa de las Américas, que es una especie de organización no gubernamental dedicada específicamente o más hacia la investigación y creación literaria, ¿no? Entonces de repente empiezan a agruparse muchos sujetos aquí, entre ellos Julio Cortázar, ¿no? También andan por acá los rusos, por acá anda Roque Dalton, Nicanor Parra, que igualmente por ahí se ganaron algunos de los premios, y dentro del ámbito literario tiene un poco más de peso de calidad, un poco, ¿no? Tampoco es que de concurso a concurso haya mucha diferencia, pero es un poco más reconocido que el Nobel, ¿no? Incluso en algunos lugares. El Nobel a veces suele ser como lo pop los rockstars de la literatura. Los 40 principales. Los 40 principales. En el caso de la Casa de las Américas, pues es una apuesta un poquillo más, o menos viciada, digamos, ¿no? Que por ahí igual se saben chismecillos que pues, si se torció a la jurado o al jurado, ¿no? Y le dieron el premio al final, que si sí, que si no, que si... la Casa de las Américas era, digamos, financiada por el Estado, ¿no? En la construcción de este nuevo Estado socialista que tenía Cuba, y de un momento a otro, bueno, también se empieza a ver ahí medio los vicios del manejo o la manipulación política, ¿no? Entonces... tiene sus temporadas, aún ahora sigue expidiendo la revista de Casa de las Américas, precisamente en la que se da mucha promoción, se tiene el premio Casa de las Américas también, y bueno, un poco regresando a lo que iba con José Lezama Lima, por ahí andaba también este sujeto en medio de este cotorreo, ¿no? Se llama Cuerpo Desnudo, dice: cuerpo desnudo en la barca, ves verme junto al desnudo que huido del cuerpo vierte un nuevo punto plateado. Entre el boscaje y el punto estática barca exhala. Tiembla en mi cuello la brisa y el ave se evapora. El imán entre las hojas teje una doble corona. Solo una rama caída y lesa la barca escoge el árbol que rememora sueño de sierpe a la sombra. Oh, ¿lo barroco? Ahí nomás. Vamos, él entre varios que también andaban por allá, y toda esta proyección que tuvo el aspecto cultural o un poco con la idea de la revolución cultural china y todo este pedo, también intentando difundir, ¿no? Ya decía Rafa hace ratito que los estudiantes fueron quienes alfabetizaron a la bandita por allá. Bueno, pues él era precisamente Casa de las Américas, entre otros programas que andaban ahí llevando a estos profesores, digamos, estudiantes, ¿no? Ustedes que andan en la prepa, en la SEP, pues vayan allá a la sierra a alfabetizar a los que están por allá, ¿no? Y siempre tuvo mucho, o siempre ha tenido mucha esta correspondencia, ¿no? Los artistas cubanos siempre le tienen un gran aprecio a su país y disfrutan mucho de la forma en la que se es educado allá, ¿no? Creo yo. Sí. Al menos así se representa con Celia Cruz, ¿no? Hablando de alguien. Igual esta otra chica... Tito Puente también es... Tito Puente. Es cubano. ¿Cuál otra chica? William Levy es cubano, chinga. Niurka. Gloria Pero- Estefan. Esa, Gloria Estefan. Pero también incluso en el deporte, ¿no? Lo que tienen los cubanos es que sí son, precisamente por este aspecto del socialismo, sí son un poquito más cooperativos, ¿no? Entre ellos, incluso analizando ya la sociedad cubana, pues te adentras en Cuba. Digo, yo no conozco Cuba, pero por lo que más o menos he investigado sobre eso, es que la gente se dedica cada quien a una chamba diferente, ¿no? Los van seleccionando, tú te vas a dedicar a esto, tú esto, tú esto y tú esto. Y hay un güey, por ejemplo, que vende pizzas allá, pero no lo hace público. Lo único que baja es una canastita, es una bolsa de esas tejidas como de palma. Y ahí lo que haces es pedir, le gritas, desde abajo le gritas, ¿no? Dame una hawaiana o 2 de queso, y así le Una empiezan cubana. a pedir. Y él tiene, no hay pizza, ¿no? No hay pizza en la parte de arriba, pero la gente le está pidiendo desde abajo. Y le dicen, oye, ¿y no te da miedo que te vayan a robar? Y dice, no, porque aquí la gente no se da a conocer por 10 pesos, ¿no? Que vale la pizza.
O sea, cada quien, si quiere una pizza, llega y me la pide, la bajo, me depositan el dinero y luego ya subo el dinero. Dice, lo que tienes que hacer aquí en Cuba es confiar en la gente. Porque hay mucha gente que no te va a hacer una maldad, ¿no? Al menos socialmente sí se percibe a Un Cuba pueblo como... es muy pueblo distinto. Sí, Un pueblo muy claro, distinto. ¿no? Es completamente que está educado diferente. por su educación, ¿no? Su educación que tiene que ver más con, pues, estamos chambeando juntos, ¿no? De manera yo no digo comunal, que ¿no? no haya robos, violencia en Cuba, ¿no? Porque seguramente Seguro las hay, tiene ¿no? sus Sí. bajos, las hay, Pero sí, como en todo lugar, pero definitivamente sí es un pueblo que se percibe más hermano. sí. Que Más vinculado al otro. Exacto. Desde su propia historia, ¿no? Con la colonia, que siempre fue un pueblo, pues, si lo queremos ver así como de esclavos, pero en comunidad, ¿no? Que después ya se independizaron, pero que siguieron teniendo ese sentimiento de colectividad. Tanto lo podemos ver que en su revolución no hubo facciones como sí las hubo en la Revolución Mexicana, ¿no? La Revolución Cubana fue una, Sí. no fueron las 30 que fueron aquí, ¿no? O sea, Claro. solamente fue una causa que se logró. Y eso, queramos o no, le va dando identidad al pueblo. Aquí, ¿cuál identidad, no? Además- no además- podemos hablar de ello. En Cuba sí podemos hablar de una identidad propiamente cubana, porque hay muchas cuestiones culturales que nos llevan a Cuba, ¿no? El habano, el café, la música, el ron, ¿no? Todas esas cuestiones nos llevan inmediatamente a Hasta su Cuba. misma historia, ¿no? Sí, lo que pasa es que además, o sea, como pueblo que tiene un poco este sentido de identidad, tiene mucho que ver también el hecho de que su revolución es una revolución muy joven. O sea, es una revolución que está triunfando ya en la década de los 60, 70 en su máximo esplendor, y de lo cual mucha gente pues todavía tiene memoria también. Sí. O sea, al menos, por ejemplo, Fidel es sigue una de vivo, las ¿no? cuestiones precisamente que me parece interesante discutir, porque, o sea, finalmente hoy día vemos a Cuba, ¿no? Bueno, después de toda esta caída del bloque soviético en los 90s, llega como los 90s y los 2000s, y empezamos a ver como a Cuba, al menos nosotros y mucha gente, muchos con una postura de Cuba es como el símbolo de la lucha todavía un poco contra el sistema norteamericano. Cuba es como el símbolo de la revolución todavía que está ahí como estandarte, como un pedazo de Como de la lucha esperanza, social, ¿no? de esperanza, no sé, de los pueblos latinoamericanos frente al monstruo, ¿no? De las barras y las estrellas. Y entonces muchos que tienen esta concepción, pero muchos otros que dicen, no mames, no, Cuba es... Está culero, porque no hay nada. Porque no hay nada, están bien atrasados, todos son pobres. Sí, porque este, hasta hace algunos años seguían teniendo autos de los años 20, 40, Sí. ¿no? Que fue la primera compra que se hizo de autos, pero después bloqueo económico, pues ya nada de que tu Beatle y esas mamadas, ¿no? O sea, ahí... Nada de que tu lap, mi chavo. Ajá. Ahí tú hasta lo hace usas mucho- porque sirve, ¿no? No porque ya Sí. está viejo. Sí. Digo, siempre en buenas condiciones los autos, que era una de las grandes atracciones también turísticas que había, ¿no? Curiosamente. Y que seguirá habiendo, porque seguro tratarán de conservar como esa esencia, porque es una cuestión turística. No sé cuánto se vaya a reformar Cuba en ese sentido, pero sí yo creo que tratarán de que no se pierda o de hacer de una forma más atractiva y más comercial esto de los autos, ¿no? Quizá a alguien con dinero se le ocurra hacer un museo de los autos en Cuba. Mira, sí, lo que pasa es que yo creo que hay que entender a Cuba un poco viéndola como en dos momentos, que es a partir de una etapa que es la Cuba que tiene todos estos, digamos, jugos frescos de la revolución, porque se están cumpliendo las cosas de lo que se había prometido en los años 60, 70, todavía un poco en los 80, pero a partir de los años 90 esa Cuba que había tenido un cierto crecimiento y al menos se veía como una mejora que iba siendo constante y además pues creciente, se estanca después o se rompe después de los años 90 y viene un poco la decadencia de Cuba y que hasta cierto punto empieza a asfixiarse económicamente y eso repercute socialmente, ¿no? Y entonces también eso viene a erosionar un poco esta idea de la revolución, porque además de todo es Y la un pueblo leyenda negra que se crea alrededor. y que se de crea Cuba. alrededor de Cuba, que es precisamente que Cuba es, vamos, la dictadura de inicio porque hay una sola persona en el poder desde los años 60, ¿no?
Y entonces empieza a formarse esta idea de, pues es la dictadura, es pues el pueblo oprimido y además de oprimido pobre, ¿no? Que es como esta otra visión que se tiene de esa Cuba, que muchos hoy día vemos y decimos que es al menos todavía una muestra de dignidad, ¿no? De la gente, porque ahora una de las cuestiones que más se discutió fue, y que siempre se han discutido, es la de esta relación pues Cuba-Norteamérica, que no podemos dejar de lado, ¿no? Creo que es fundamental, precisamente por, primero, la visita reciente de Obama a Cuba, por un lado, ¿no? Y por otro, el discurso que maneja, ¿no? Obama, de... El rayo democratizador. Venimos en son de paz. Venimos a olvidar el pasado, no, más bien hay que olvidar el pasado, hay que ver el futuro. Juntos. Sí, porque una de las quejas que le hace Obama a los cubanos, al gobierno cubano, es que no está defendiendo los derechos humanos, ¿no? Ajá. Y bueno, vi una entrevista por ahí con un chaval cubano, dice, pues que no me venga a mí con esas mamadas, ¿no? Porque pues nosotros tenemos mucho mejores servicios humanos que su país, ¿no? Y si pretende aquí venir a decirme que borremos el pasado, que borrón y cuenta nueva, pues también que no sea la pinche. No. Ojalá que el pueblo cubano sepa resistir a la embestida que le espera, ¿no? Porque también hay que reconocer que dentro de Cuba hay muchos que sí quieren un cambio y hay otros que todavía tienen como esta semilla revolucionaria, ¿no? Pero también hay que admitir quizá que las muchos generaciones cubanos, más grandes. claro, porque siempre tenemos esta idea de romper generacionalmente con el otro, ¿no? Y en ese sentido, las generaciones actuales, las recientes, pues seguramente van a decir, no, pues lo que hacían mis abuelos, lo que hacía mi papá, pues no estaba padre. Y yo quiero mis Vans, yo quiero mis Nike, yo quiero otras cosas que quiero ser como Ronaldo. Sí, claro, mira, que en ese sistema no iba a poder conseguir, sí. ¿no? Y pues bueno, francamente es pues triste, ¿no? Porque como tú decías, ¿no? Es como esta esperanza, esta isla de la esperanza, o que al menos estaba resistiendo el golpe económico de los Estados Unidos, ¿no? Digo que sí está muy cercano a ellos y que por eso mismo se hace pues mucho más interesante su resistencia. Todavía que estuviera pues un poquito más lejos, Sí, sí. pero un En ejemplo su nariz tienen ahí. sí, exacto, ¿no? Lo que, ¿cómo dice el dicho? Lo que no has de ver en tu casa lo has de tener, o una Algo mamada así, por ahí. Pero pues ese es el caso, ¿no? Y podemos confrontar el caso mexicano y el caso cubano, porque México es un país vecino de los Estados Unidos y que a todo dice estúpidamente que sí, ¿no? Aunque sepa que la sociedad no está preparada para una política como la estadounidense, México acepta porque le conviene, ¿no? En términos de amistad política. Y Cuba se aferró, ¿no? O sea, que de distancia podríamos decir que es casi la misma. Ahí sí aplicaría eso de tan lejos del cielo, tan cerca de los Estados Unidos. Lo que decía el Porfis, ¿no? Pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿sí? Y esta verdad que mencionas esto me parece interesante señalar precisamente el cómo es que Norteamérica empieza a asfixiar a Cuba, porque además una de las cuestiones de las que poca gente sabe es la cuestión del bloqueo y la forma en cómo el bloqueo asfixia a Cuba, porque es un pinche bloqueo, o sea, pues gandalla el que se ejerce de Norteamérica hacia los cubanos, ¿no? O sea, de inicio no vamos a comerciar contigo, ¿no? Nosotros. Nuestras empresas tienen prohibido comerciar con cualquier cubano. Bueno, nadie puede comerciar con cubano. Después, cualquier producto cubano, más bien cualquier producto que haya sido manufacturado en alguna parte de Cuba no puede tocar ningún puerto norteamericano. Las empresas que sean colaboradoras de empresas tienen prohibido, aunque solamente hayan tocado puerto cubano, no tienen permitido entrar a nuestro país. Sí, o sea, fue una presión empiezan a ejercer toda esa presión económica, todo ese bloqueo que se empieza a dar, pues sí, o sea, asfixia primero productos básicos como los productos médicos, por ejemplo, que repercuten de manera directa en que, pues bueno, a veces el país se vea hoy día, precisamente después de la caída del bloque soviético,
que es cuando se recrudece más esta situación del bloqueo, porque cuando estaba el bloqueo en los años 60, 70 y 80 y estaba en la Unión Soviética era quien suministraba todo lo que Cuba o gran parte de lo que Cuba tenía, Claro. ¿no? Y era el principal mercado de los cubanos, ¿no? La Unión Soviética. Desaparece el bloque soviético en el 91, bueno, 89-91, que es ya la etapa de decadencia, y después de ese rollo, después de la caída del bloque soviético, viene esta decadencia porque está la presión del bloqueo, desaparece el principal mercado y el principal pilar de apoyo de Cuba, y entonces empieza a repercutir mucho más el bloqueo, ¿no? A partir de los años, y viene la precarización de la sociedad cubana, viene un poco este desarraigo, este descrédito de esta idea del régimen revolucionario de las generaciones, sobre todo más jóvenes, que es a las que les toca un poco atravesar este proceso de decadencia hasta cierto punto, de empobrecimiento del pueblo cubano, no por las mismas afanes o necesidades quizá del régimen, sino por también los factores externos que hay que empezar a ver, porque precisamente a partir de eso es por lo que, por ejemplo, mucha gente tiene la idea errada de ay, es que en Cuba no te dejaban salir del país. Ah, pues es que nunca le dijeron a esa persona que en Cuba en algún momento, cuando se dio la posibilidad de que, cuando a la gente se le dijo que se fuera, más bien se les permitió la salida, a los países a los que ibas, si procedías de Cuba, no estaba permitido darte el visado como cubano. Entonces no podías entrar. Había un bloqueo de la gente de Cuba hacia los países, ¿no?, que quería ingresar, y entonces el discurso que se maneja, al menos en esa idea, es que no te dejan salir de Cuba, porque los dejan salir, pero cuando van a llegar a otro país no los dejan entrar. Esa es una de las cuestiones que poco se mencionan, por ejemplo, ¿no? Claro, porque es parte de esta construcción de la leyenda negra hacia el socialismo, ¿no? Porque está toda esta idea, no, pues es que los cubanos tenían que irse en lancha y llegar a la Florida, que pues seguro las hay, ¿no? Y seguro los hubo y los seguirá habiendo, ¿no? Como todo migrante, ¿no? O sea, ¿por qué no volteamos a ver a los centroamericanos, ¿no? Aquí lo vemos el paso de los centroamericanos todo el tiempo, los mismos mexicanos. Y Estados Unidos crea esta leyenda negra hacia Cuba, dándoles refugio precisamente a los cubanos y diciendo, ay, no, sí, miren, ¿cómo los estamos cuidando? Miami, sí, claro. Y pues en esa medida y ante la desinformación, pues sí se va creando una idea errada de lo que es el régimen cubano, ¿no? Sí, digo, porque finalmente, por ejemplo, ahorita que mencionas esta parte, o sea, en Cuba, como en cualquier país, porque Norteamérica lo hace, cualquier país poderoso que siente en peligro sus intereses toma este tipo de medidas. ¿Cuáles? Así, por ejemplo, para el caso norteamericano también, cuando tú entras, porque en Cuba en algún momento, por ejemplo, empieza una de las problemáticas sobre la gente que quería salir de Cuba, se les permite que salgan y se les permite que regresen. Entonces llegan a Estados Unidos, observan y conviven con todo el modelo norteamericano, regresan a Cuba con todo este estilo de vida norteamericano, que es un estilo de vida, pues vamos, una cultura totalmente distinta. Se introduce la gente que venía de Norteamérica dentro de la isla, y entonces cuando están dentro, pues esta idea de bienestar que ven de Norteamérica, pues empieza a extenderse un poco dentro y a ser anhelado, ¿no? Y entonces a ser anhelado. Y Cuba dice, el régimen cubano dice, ¿saben qué? Si quieren irse, váyanse, lléguenle, pero la neta es que ya no vamos a permitir que regresen, no queremos que nos vengan a contaminar con su Coca-Cola. Porque finalmente también obedece a una ideología totalmente distinta, a una formación cultural totalmente distinta, y se cierra, claro, eso hay que mencionarlo de la isla, porque también lo hicieron. Sí. ¿No? Y yo creo que cuando estamos hablando de este tipo de países que causan mucha controversia, como Cuba, ¿no?, como también lo es Venezuela, ¿no?, me parece que hay que reconocer el tipo de problemáticas y el tipo de errores que ese tipo de regímenes también representan, ¿no? Porque claro, Cuba es el símbolo de la resistencia hoy día, pero también creo que debe ser criticado desde ciertos aspectos. Claro, pero finalmente yo obviamente esto no, pues no sé si necesariamente lo apoyo o estoy de acuerdo con estas medidas, pero ¿cómo mantienes, cómo logras tú como régimen, lo que sea, como parte de la política de un país, consolidar lo que tú estás defendiendo, ¿no? Y por lo que luchó el pueblo, ¿no? Finalmente siempre es muy difícil tener el poder, ¿no? Siempre vas a ser criticado por
por lo que hagas, ¿no? Porque supongamos que no hubiera sucedido así y que Cuba hubiera permitido la entrada de otras ideas, ¿no? Seguramente hubiera caído mucho más rápido, ¿no? Y entonces hubiera sido criticado por lo contrario, ¿no? Y en esa medida es muy cuestionable decir si hizo bien el gobierno cubano, hizo mal el gobierno cubano. Lo que pasa es que eso lo hace todo país, o sea, eso no es propio de Cuba, y eso yo creo que ahí está la cuestión. Ese tipo de actos también los lleva a cabo Norteamérica, por ejemplo. O sea, si tú eres musulmán te revisan hasta las uñas, güey, para poder entrar. Y a lo mejor no te dejan entrar por X o Y razón. A los mexicanos casi los encueran también ahí en la zona para poder entrar. O sea, vamos, es un proceso en el cual se limita que la gente llegue, se limita que cierta cultura se reproduzca. Sí, o sea, claro, pero a lo que yo me refiero es que ¿cómo conserva Cuba su ideología socialista sin tomar ese tipo de medidas? Sí, claro, y ese es el punto, porque finalmente no podría hacerse de otra cualquier manera. ideología, no solamente la socialista, no solo la socialista, cualquier otra ideología. La de mercado es también lo mismo, ¿no? Porque tú todos no, los comercialitos que tienes ahí de todo. Nosotros pensamos, sí. es parte de eso, ¿no? No lo puedes evitar, no puedes cambiar la forma de, pues no sé, tener de alguna forma concesiones, ¿no? O permisos de algo, porque puede cambiar la forma en que tú estás haciendo política, ¿no? Lo que tú estás preconizando se puede cambiar, ¿no? Entonces sí considero que ahí sí hay como, pues bastante, es muy difícil abordar ese tema, ¿no? De las decisiones que se toman, las políticas que se emplean en un país, ¿no? Sí, yo creo que el problema radica desde qué objetivo, más bien desde qué perspectiva se implementan ese tipo de cosas. O sea, si tú le enseñas a tu gente una construcción cultural, le limitas a alguna otra bajo ciertos argumentos, ¿no? Finalmente yo creo que el individuo en ese proceso formativo, el de la prohibición, me parece un tanto de los más erróneos, ¿no? Creo que hay que enseñarle al individuo a dilucidar, ¿no? El régimen cubano optó por lo más sencillo que hace cualquier estado, que es prohibir, ¿no? O sea, no vamos a permitir que eso llegue acá, y entonces desde una perspectiva, desde el punto de vista occidental o al menos norteamericano, eso es una dictadura, porque esa es la idea que se vende al menos políticamente de Cuba, porque hay que mencionar también esa parte que me parece interesante, ¿no? O sea, una de las percepciones que se reproducen políticamente de Cuba es que es una dictadura, y entonces la gente a veces no sabe qué es eso, pero suena culero. Pues a mí no me gusta que me dicten, ¿no? Y entonces, como suena culero, entonces ha de estar bien feo, ¿no? Mediáticamente al menos es la idea que se vende. Funciona, ¿no? Funcionan las palabras en ese sentido. Sí. Sí, es un poco de esta satanización que tiene el capitalismo frente a otras formas económicas, ¿no? O sea, no podemos hablar de Maduro porque no, maldito, ¿no? No podemos hablar del peje porque, maldito, ¿no? Y entonces hablamos de Cuba y, no, pues hay que tener cuidado con eso porque pueden contagiarnos, ¿no? Sí. Entonces, también es parte de la campaña y es un poco la manera que criticaba este chavito, este morro que yo veía en la entrevista con respecto a Cuba, ¿no? A la intromisión de Estados Unidos ahora en las políticas cubanas, ¿no? No puede negarse, no puede resistirse, ya lo iremos comentando en adelante. Por favor, pues ahí mándenos sus comentarios a ver qué dicen. No conozco Cuba, sí conozco Cuba. Yo sabía esto de Cuba. Yo no sabía ni madres. Sí, por ahí el Peña ¿Dónde nos está comentaba Cuba? algunas cosas por ahí el Peña nos comentaba. Bueno, lo comentamos regresando en la otra capsulita, en la tercera. No se desconecten, esto es Voces de Rebeldía. Continuamos porque la rebeldía es ahora. Cabeza de huevo. Se esfumó el futuro. Cuentan que los que perdieron vieron llorar a la luna. Los hijos de la derrota os debemos una. La pasión del brigadista cruzando el mapa. Para siempre quedará la foto de capa. Abandonado al exilio en aquella cuneta. Mañana vendrá a buscarte, suenen las trompetas.